Ya. Otro video que también sufrió la falla del audio fue el de impuestos, ¿ya? Entonces ahora nos encontramos en el mercado del pan con funciones de este estilo y los torpedos que siempre les presento, por ejemplo, el impuesto al productor, que el precio va a ser restado del impuesto. ¿Por qué? Porque a cualquier precio que él ponga se le tiene que restar parte del impuesto. Y impuesto al consumidor es que a cualquier precio que nosotros encontremos en la etiqueta hay que sumarle el impuesto. ¿Ya? Sencillo, no se quemen la cabeza con eso. Entonces, tenemos acá la hoja de ruta, vamos a sacar equilibrio, gráfico excedente, de ahí un impuesto y de ahí hacemos un análisis completo de impuestos. Entonces, equilibrio calculado. ¿Ya? Ahí tienen para revisarlo, está hecho con calculadora. Confíen en mí, fuente de los deseos, este es el equilibrio. Ya. Siguiente, el gráfico. El gráfico, de nuevo, el corte de la oferta es cuando Q es 0. Cuando Q es 0, 0 en este punto, 0, tiro a hacer 50 para acá, y después tiráis 50 partido 0.5 igual P, ¿ya? Y eso da 100. Y los cortes de la demanda para sacar este Q es 0 y para sacar este P0, ¿ya? No lo voy a hacer, está acá, pueden corroborarlo, no hay ningún problema. Entonces, excedentes, porque ya tenemos el gráfico, va a ser este tramo, parte del excedente del consumidor, que es la resta de 600 hasta el precio de equilibrio, partido, digo, multiplicado por lo que vamos a transar, partido en 2 porque es un triangulito, ¿ya? Es el S, nos da ese resultado. Y el del consumidor, digo, del productor, va a ser el tramo este, que va a ser el precio de equilibrio menos el corte, por lo que vamos a consumir, y dividido en 2 porque un triangulito, ¿ya? Y el bienestar social es la suma de los dos, que nos da esto, confíen en mí. Está hecho con calculadora y con la pauta al lado. Ya, nada del otro mundo. Mercado sencillo, no hay ningún problema. Ahora se mete el Estado. Entonces hay un impuesto a la producción de 20. Impuesto a la producción. Entonces, ¿qué curva vamos a modificar? La de oferta. Entonces, como expliqué antes, a cualquier precio que ellos pongan, se le va a restar 20 pesos. Ya, finalmente, esta curva de oferta nueva va a representar cómo se sienten los vendedores con ese impuesto. ¿Ya? Como en subsidios, hay que sacar el equilibrio entre la nueva oferta y la demanda antigua. O la demanda de siempre porque nunca cambió la demanda. ¿Ya? Y nos da esto. ¿Por qué Q doble estrellita? Ya lo veremos. Entonces en el gráfico, voy a borrar muchas líneas, ¿ya? Para que no se pierdan. Ya. Entonces, generamos la nueva curva de oferta. ¿Por qué? Porque cuando el impuesto cae en la oferta, se aumentan los costos de producción y tenemos que contraerla. ¿A qué me refiero con contraerla? Tirarla hacia acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que la curva de oferta representa los costos. ¿Ya? Entonces, si el costo era hasta 100, ahora tiene que aumentar. ¿Ya? Tiene que llegar hasta 340. Los cortes, como siempre, no se preocupen, eso no cambia. Y llegamos a la conclusión que este es nuestro equilibrio inicial. Pero se genera un nuevo equilibrio con el desplazamiento de la oferta. Entonces ahora vamos a producir menos, vamos a producir 120. Lo descubrimos acá. A 120, ¿cuánto van a demandar? O sea, si hago 120 productos, ¿a qué precio me los van a demandar? Entonces los consumidores, en este punto, me los van a demandar a 360. ¿Ya? O sea, ellos por 360 pesos me van a comprar 120. Pero en realidad no es que nuestros costos hayan subido. Entonces, lo que en realidad subió fue el precio porque como que lo infló el Estado. Pero en realidad, a esos 120 productos, ¿a qué precio lo estaríamos haciendo? Entonces, dos formas de nuevo de sacarlo. Entonces tenemos el precio del consumidor arriba y nosotros sabemos que el precio del consumidor menos el precio del vendedor es igual al impuesto. Y como yo les dije,
este precio es el precio inflado, porque de nuevo, un impuesto genera una distorsión de precios, ¿ya? Hace que el consumidor vea algo y el vendedor vea otro. Entonces, los demandantes ven que está a 360 120 productos, ¿ya? Entonces ven 360 menos, no sabemos cuánto percibe, y el impuesto era de 20, ¿ya? ¿Qué quiere decir un poco esta fórmula? Quiere decir que, bueno, si despejamos, queda 340. Entonces sabemos que a este punto, a mi caso por favor, gracias, a ese punto, los vendedores en realidad van a venderlo a 340. Porque ya, ¿qué pasa acá? ¿Qué quiere decir esta fórmula? ¿Qué quiere decir la distorsión de precios? Quiere decir que antes estábamos en 350. Con este aumento de costos relativo que hace el impuesto, los consumidores van a ver que el precio aumentó en 10. ¿Ya? Aumentó en 10, entonces van a ver 360. Finalmente, cuando se les haga el descuento en su cuenta de la tarjeta, por ejemplo, le va a salir menos 360. Pero ¿cuánto realmente va a percibir la empresa? ¿Cuánto realmente va a ingresar en la cajita en contabilidad? Va a entrar 340. Porque 20 tienen que ir a pagar el impuesto. ¿Cachai? Entonces, los vendedores van a percibir 340, pero los consumidores están pagando parte del impuesto. Ya. Tenemos esta distorsión de precios y sabemos que se hace un rectangulito en esta parte, que está simbolizado con la área morada, y sabemos que es la recaudación fiscal. ¿Ya? Entonces, tenemos un nuevo integrante en el mercado. El excedente del consumidor ahora va a ser un triangulito pequeño. El tramo hasta el precio que ellos perciben, de su máxima disposición, hasta el punto que ellos perciben, hasta la cantidad que van a consumir. Entonces va a ser 600 menos 360 por 120. 10. Partido en 2 porque un triángulo y 14.400. Y el EP va a ser desde su máxima, o sea, de su mínima producción, costo de producción, hasta el precio que ellos perciben, multiplicado por lo que van a producir. Entonces, 340 menos 100 por 120 dividido en 2. Todo esto. Correcto. Y eso da 14.400. Y ahora tenemos que sacar el bienestar o el accionar del Estado, que es este rectangulito. Este rectangulito ¿cómo se llama? Se calcula multiplicando el impuesto, que sabemos que es esta parte, que es 20, porque acuérdense que todo esto es lo que se pone el Estado. ¿Ya? Entonces se va a poner con 20 pesos por la cantidad que se van a transar o se van a producir en ese momento, que va a ser 120. 20 por 120, 2.400. Y hay dos formas de sacar la pérdida social, ya la expliqué, restando nuestro gráfico bonito de acá, con este, o lo que yo siempre he sido partidario desde que hago estos gráficos, el triangulito. Entonces, el impuesto, que es 20, por 5, ¿por qué? Porque la diferencia de las cantidades, por 5, dividido 2, porque es un triángulo. Y nos da 50. Si lo restáramos también nos da 50. ¿Qué es lo importante y qué análisis podemos sacar de un impuesto? Un impuesto, sea cual sea, hacia dónde le cae, tipo si es demandante o oferente, va a llevar a la consecuencia que se transen menos, porque eso es lo que busca un impuesto. Por ejemplo, si un impuesto a una externalidad, a una empresa que por cada producción contamina el mundo, tú esperáis que dejen de producir tanto, ¿ya? O que no produzcan, pero le ponía un impuesto para que no quieran producir. Entonces, baja la cantidad que se transa en el mercado. Y acá se ve mal, pero 125. ¿Qué también pasa? Un impuesto afecta en los precios que percibe el consumidor, entonces va a hacer que el consumidor vea un precio súper alto para que no quieran comprar, y va a hacer que los vendedores vean un precio bajo para que no quieran producir, ¿ya? Que es lo que vemos acá en PC y PB. ¿Qué otra cosa puedo decirles? Dependiendo de la elasticidad, va a afectar más a uno o a otro, porque si nos ponemos en el caso que nosotros somos vendedores y nos ponen un impuesto de 20, nosotros vamos a querer subirle el precio para que ellos lo paguen. Pero si le subimos demasiado el precio, no nos van a querer a comprar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estábamos acá
como este es el mercado del pan, creo. Ya, como panaderos, somos panaderos, estamos vendiendo a 3.50 y nos llega un impuesto de 20. Lo general sería cargárselo al consumidor. Entonces lo dejaríamos cobrando 3.70. Pero como su elasticidad es una variable que tenemos que tener en consideración, nos van a dejar de comprar varias personas. Es por eso que decidimos dividirnos el impuesto. Entonces la división del impuesto va a depender de la elasticidad. El más inelástico es el... Ya, perdón, que el gato estaba haciendo cosas de gato. El más inelástico va a sufrir más el impuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cómo se dividió el impuesto? Si sabemos que un impuesto de 20, vimos que subió el precio en 10 y disminuyó el precio en 10. Entonces podemos llegar a pensar de que nosotros como productores, al ver un impuesto de 20, decidimos dividirnos 50 y 50. ¿Ya? Como ya te voy a subir 10 pesos a ti y yo voy a dejar de percibir 100. Te voy a subir 10 pesos a ti y yo voy a dejar de percibir 10 pesos. ¿Ya? Entonces, de los 20 de impuestos, los pongo yo de mis finanzas y tú de tu bolsillo. ¿Qué podemos llegar a analizar de eso? Y es lo que dice la pauta. Y tiene sentido. Si dividimos 50 y 50, podríamos decir que las elasticidades, no nos vamos a mojar si son inelásticas o elásticas, que las elasticidades son iguales. ¿Ya? Por ende, la proporción que va a pagar el impuesto es igual a la que va a pagar en proporción el otro. ¿Sí? Entonces, cerrando la idea de impuestos, recuerden esto por favor, que siempre se complican, y en la ayudantía online vi que se complicaron. Recuerden también que la curva es imaginaria, entre comillas, ¿ya? Es imaginaria, porque realmente no están subiendo los costos. Y recuerden que en impuestos es PC arriba y en subsidios es PB arriba, ¿ya? Veanlo como si fueran ustedes agentes del Estado. Cuando ponen un impuesto es para que se deje de producir y cuando quieren un subsidio es porque conviene que produzcan, ¿ya? Y eso más que nada. Ahora les subo el de comercio internacional.